Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar esta presentación hablándole un poco de las generalidades de qué es la anemia falciforme. Comienzo presentándome. Yo soy la doctora Kenia Miller, soy pediatra con especialización en hematología. Laboro en el Hospital del Niño. La idea es que hoy de manera bastante amena y sencilla comprendamos un poco qué es la anemia falciforme y de manera general veamos algunas de sus complicaciones. ¿Qué es específicamente la anemia falciforme? En este punto yo siempre trato de corregir a los papás y a la población en general, porque de repente nos llegan al consultorio diciéndonos, es que el niño tiene la anemia. Sí, pero ¿cuál anemia? Existen muchísimas anemias. Siempre que hablamos de anemia, hay que hablarla con nombre y apellido. Y en este caso en especial vamos a hablar de la anemia falciforme. Decir solo anemia significa tener la hemoglobina baja. Y la hemoglobina baja puede ser por muchísimas causas. Por falta de hierro, por falta de ciertos nutrientes. Cuando hablamos de anemia falciforme, nombre y apellido, nos referimos a una enfermedad que es de la sangre, que es de origen hereditario, por lo cual no se puede contagiar, ni tampoco la podemos adquirir súbitamente en cualquier momento de nuestro desarrollo. Es una enfermedad con la cual se nace. Desde el momento en que ese bebé fue concebido en el vientre materno, ya genéticamente viene con esta enfermedad. Así, al ser una enfermedad genética, no tiene una cura en este momento definitiva. Hay algunas opciones de tratamiento para curación, que no es el tema de nuestra charla, pero para fines prácticos y para nuestra realidad aquí en nuestro país, pues no tiene cura. Y se debe a una afectación genética, o sea, vienen unos genes afectados desde el vientre. Y estos genes son heredados tanto por mamá como por papá. Y en esta parte también quiero hacer hincapié. Muchas de las veces sabemos que mamá es portadora porque en el momento del control del embarazo nos hacemos la prueba que hace el diagnóstico, que se llama electroforesis de hemoglobina. Y muchas veces los padres, en general la figura paterna, no quiero que parezca que estoy juzgando ni más, pero se da esta realidad es por el hecho de que las mamás pues en el control se hacen este examen y los papás desconocen que son portadores. Y pues niegan hasta último momento que no son portadores, que ellos se hacen sus exámenes, que son donantes de sangre, que es imposible que tengan esta condición de portadores, pues para que el niño tenga la anemia falciforme, tanto mamá como papá tiene que ser portador o tener la enfermedad, no completamente sano. Entonces tenemos que tener claro que viene heredado de ambos padres, tanto de mamá como de papá, para poder que el niño presente la condición de anemia falciforme, o sea, la enfermedad. Siguiente. Entonces, el problema básico se da en la hemoglobina. Y la hemoglobina forma parte de lo que son los glóbulos rojos de la sangre. Entonces, sabemos que los glóbulos rojos tienen muchas funciones en el cuerpo, ¿verdad? Es como un conocimiento que tenemos básico de biología del colegio. Los glóbulos rojos sirven para todo lo que es la oxigenación de los pulmones, oxigenación, llevar oxígeno a todos a todos nuestros órganos, a todos los tejidos del cuerpo. Y básicamente el problema se da a este nivel, a nivel del glóbulo rojo y a nivel de la molécula de hemoglobina que está contenida en el glóbulo rojo. Siguiente. Entonces, esto es como se ve molecularmente la molécula de hemoglobina. No voy a entrar mucho en esto porque es así como muy molecular. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema genético? Resulta ser que esta cadena de proteínas hay un aminoácido que en la posición sexta, como ven ahí, no se da el que normalmente se da en la hemoglobina normal, sino que hay un cambio. Y ese cambio de ese solo aminoácido hace que toda esa molécula que ustedes ven arriba
cambie y ya no sea como se ve ahí, sino que tiene una formación completamente anormal. Siguiente. ¿Y qué le hace eso al glóbulo rojo? Como ven, el glóbulo rojo es como lo ven ahí, así como redondito, como en forma de disco, y sin embargo, por el cambio que se da en ese aminoácido, el glóbulo rojo cambia de forma, y en vez de ser así en forma de disco, tiene una forma de hoz o de banana. También hay cambios en la consistencia. En vez de ser suave, háganse la idea de que es como de consistencia gelatinosa, así suavecito, que se moldea. En vez de ser así suave, se convierte en un material duro, como que fuera un pedazo de madera. El que es normal fácilmente pasa por todos los vasos sanguíneos, porque como es suave y de consistencia gelatinosa, él se moldea y por todo lo que son las venas y las arterias pequeñitas, pasa fácilmente. Sin embargo, este que resulta de manera normal, se atora en todos los vasos sanguíneos pequeños. Otra cosa importante, normalmente este glóbulo rojo vive 120 días. Todas nuestras células de nuestro cuerpo nacen, crecen, se diferencian y se destruyen. Esto es el ciclo normal de cualquier célula. De manera normal, la célula del glóbulo rojo vive 120 días. En el paciente con anemia falciforme y con este glóbulo rojo anormal, vive 100 días menos aproximadamente. Imagínense que solamente vive 20 días, así que constantemente se está destruyendo y volviéndose a producir, destruyendo y volviéndose a producir, y esto causa una serie de problemas que más adelante vamos a ir viendo. Siguiente. Entonces, hay diferentes tipos de hemoglobina, y aquí también me gusta explicar un poquito más. Una cosa es tipo de hemoglobina y otra cosa muy diferente es tipo de sangre. A veces cuando les pregunto a los pacientes, ¿qué tipo de hemoglobina es usted? Lo confunden con el tipo de sangre. Tipo de sangre es la que es A positivo o negativo, que decimos una letra y positivo o negativo. Es diferente el tipo de hemoglobina. Y el tipo de hemoglobina solo lo podemos saber si hacemos el examen que se llama electroforesis de hemoglobina. Si no nos hemos realizado este examen, no podemos contestar esa pregunta. Y usualmente me pasa que mucha gente desconoce qué tipo de hemoglobina es. Les digo porque también doy clases en universidades, atendemos estudiantes e inclusive dentro del ámbito de salud hay gente que no sabe. Y esto es importante porque es la única manera que podemos saber o tener una idea de si tenemos la posibilidad de traer un niño a este mundo con esta enfermedad. Entonces, la hemoglobina normal es cuando tenemos 2 veces la letra A con A. La hemoglobina del portador, ¿qué quiere decir portador? Que yo tengo una mitad sana y una mitad enferma. Como ven, dice AS, AC, AF, pero tiene la letra A por delante. Entonces, al yo tener una mitad sana y una mitad enferma, usualmente el portador no tiene ningún tipo de síntomas. No se siente nada, no se da cuenta de que es portador. Y lastimosamente muchas veces se da cuenta hasta el momento en que tiene un hijo con la enfermedad. Entonces es importante conocer y que después de esta charla, espero que tengan el interés de saber qué tipo de hemoglobina son. Y la hemoglobina del paciente que tiene anemia falciforme o que tiene la enfermedad de células falciformes, entonces va a ser SS, SC o SF o algunas combinaciones más que no puse ahí, que se da con la otra enfermedad que se llama talasemia, que también son consideradas enfermedad o anemia de células falciformes. Entonces, el que tiene la anemia falciforme, recuerden, repito, anemia falciforme, no la anemia, eso no se dice así solo, va a tener SS, SC, no va a tener la hemoglobina A por ningún lado. No la va a tener, pues ya tiene la condición de enfermo. El que es portador siempre va a tener la combinación de la A con alguna de las otras letras, ya sea S o C. Siguiente. Entonces, ¿cómo es la herencia? Ustedes saben que la parte genética es como una lotería, ¿verdad? Cada vez que tenemos una pareja, tiene un hijo,
va a lanzar como una moneda al aire con diferentes probabilidades de cómo puede salir sus hijos. Siguiente. Siguiente. Ay, atrás. No me va a funcionar porque no se ven las letras. Ok, pero bueno, el puntito rojo, el celeste con el rojo, quiere decir que es portador. Entonces, si un portador está con una persona o tiene hijos con una persona sana, puede ser que el 50% de sus hijos nazcan portador y el 50% de sus hijos sea sano. ¿Ok? Hay un 50%. ¿Que un portador con una persona sana puede tener hijos sanos? Claro que sí. Pero está ese 50% de probabilidades de que también sea portador. Siguiente. Ajá, entonces, si está un portador con un portador, el puntito rojo quiere decir la hemoglobina S. No, yo no sé si en la presentación sí se ve la letra A con la letra S. ¿No? Bueno, el puntito rojo quiere decir hemoglobina S. Entonces, ¿qué pasa cuando dos portadores tienen hijos? Tienen 25% de probabilidad de tener un hijo enfermo, 50% probabilidades de tener un hijo que sea portador y 25% de probabilidades de que sea sano. Hay un 25% de probabilidad de que sea sano, pero también hay un 25% de probabilidades de que sea enfermo, que tenga la enfermedad. Y lastimosamente tenemos familias donde este 25% ha hecho una mala jugada y tenemos familias donde tenemos 2 o 3 niños donde este 25% de probabilidades se repite. Así que aunque sea un 25%, no es despreciable porque como les digo, cada vez que esa mamá se embaraza o que esos portadores piensan en tener un hijo, se tiran estas monedas al aire y ese 25% de probabilidades está ahí. Entonces, si un portador tiene hijos con alguien que tenga la enfermedad, 50% de probabilidades de que tengan un hijo con anemia falciforme y 50% de probabilidades de que tengan portadores. Ahí no hay posibilidad de que haya niños sanos. O son portadores o van a tener la enfermedad. Es una combinación de verdad bastante lamentable, pero por ahí la hemos tenido. Siguiente. Entonces, esto es para que vean algo de lo que pasa cada vez que esos glóbulos rojos que no son normales pasan por los vasos sanguíneos más pequeños, ellos se van atorando, atorando y acumulando ahí en la circulación. Y todo eso explica gran parte de las complicaciones que vamos a hablar más adelante. Y entonces quiero que se hagan una idea y recuerden este esquemita de esos glóbulos rojos ahí quedándose atorados para que entonces comprendamos un poquito más de lo que viene más adelante. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los factores predisponentes para que el paciente que ya hemos diagnosticado con anemia falciforme tenga presentación de crisis? Muchísimos factores. Dentro de esos está frío o cambios bruscos de temperatura, que el paciente presente algún tipo de infección, que el paciente tenga algún tipo de hipoxia, eso quiere decir algún tipo de situación donde tenga poco aporte de oxígeno, la deshidratación también me puede predisponer a crisis, el estrés emocional también me puede llevar a predisponerme a algún tipo de crisis. Y todos estos cambios y todas estas crisis van a ir teniendo cambios que en algunos casos son reversibles y en algunos otros casos ya son daños que se van a quedar permanentemente o que van a ser irreversibles. Entonces, nuestra función y de todos en conjunto, lo que vamos a lidiar con estos niños es tratar de que haya la menor cantidad de crisis para aquellas que son irreversibles o que ya no van a poder tener un cambio importante, las podamos evitar. En general, por eso que les expliqué de que los glóbulos rojos se van atorando, hay un aumento de viscosidad. Esa sangre que circula en estos pacientes es mucho más viscosa de lo que es en un paciente normal o que no tenga esta condición. Siguiente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se hace a través del tamizaje neonatal. Desde el año 2000
2017 se aprobó por Gaceta Oficial que todo niño nacido en la República de Panamá tiene derecho a la realización de una prueba que se llama tamizaje neonatal. De seguro ya la han escuchado. En todo el país, después que un niño nace, aproximadamente los primeros 28 días de vida, se debe tomar una prueba que se toma sangre, como ven ahí en la figura, del taloncito, y se toma unas gotitas de sangre que se mandan a analizar. Se hacen diferentes pruebas y dentro de esas pruebas está la electroforesis de hemoglobina. Eso quiere decir que en el primer mes de vida ya nosotros deberíamos tener el diagnóstico. No es como años atrás o antes de esto, que padres que no sabían de su condición de portadores se daban cuenta que tenían un niño con esta condición cuando ya venía la primera complicación. En teoría, si tenemos mamás responsables que realizan el tamizaje y buscan el resultado, porque esa es otra, es importante que estén pendientes de realizar el examen, pero también es importante que busquen el resultado. Si no buscamos el resultado o nos llaman para decirnos que tienen que repetir ciertas pruebas y no vamos, obviamente el diagnóstico se va retrasando. Entonces ya hay una posibilidad de empezar a ver a este niño desde muy temprano, que sea referido con su hematólogo, con algún hematólogo pediatra desde una edad muy temprana, para de alguna manera tratar o orientar a esta mamá para evitar las complicaciones. Siguiente. Entonces, como les decía, la prueba de elección y la que tienen que tomar apuntes y pedirla si no se la han hecho, para que sepan cuál es su tipo de hemoglobina, es electroforesis de hemoglobina. Siguiente. Bueno, ya conociendo qué es la enfermedad, cómo se transmite, cómo se diagnostica, qué pasa exactamente, vamos a hablar entonces directamente en algunas complicaciones que deben conocer porque muchos de los niños que están en sus aulas de clase las pueden presentar. Siguiente. La crisis más frecuente, y esto quiero hacer bastante hincapié, la más frecuente, la que más van a tener estos pacientes, se llaman las crisis vasoclusivas o dolorosas, cualquiera de los dos nombres. No es la complicación que va a tener más mortalidad, pero sí es la más frecuente. Y esta complicación se da por lo que ya conversamos, de que como los glóbulos rojos se van quedando en la circulación y se atoran a todo ese tejido donde se están atorando, no le llega oxígeno. Es como una especie de infarto. Seguro han escuchado el dolor que da cuando alguna persona tiene un infarto cardíaco, que da un dolor muy, muy, muy fuerte en el pecho. Bueno, más o menos esto es lo que pasa en el paciente con anemia falciforme. Como no le llega oxígeno a los lugares donde tiene ese tejido, eso va a causar un dolor por la falta de oxigenación. Y esto puede afectar cualquier órgano del cuerpo que tenga circulación. Todo el cuerpo está lleno de circulación y de sangre y de venas, por lo cual la crisis puede ser en cualquier parte. Puede ser en los huesos, puede ser en el abdomen, puede ser en el cerebro, puede ser en el tórax, puede ser inclusive en el pene. Ahí por eso les puse priapismo. Priapismo es una erección dolorosa no provocada del pene. Entonces, como esa área también tiene venas, también tiene arterias, también puede sufrir estas crisis. Usualmente son más en lo que llamamos las coyunturas, lo que son las articulaciones, del área de la espalda baja, del área de las piernas, es las áreas más frecuentes donde podemos ver estas crisis, pero como vuelvo y le repito, igual se puede dar en el abdomen, igual se puede dar en el tórax, se puede dar en cualquier parte del cuerpo que tengamos circulación, ahí puede haber dolor. Siguiente. Y esta es una obra de arte de un paciente de Brasil que tenía esto, pues tiene anemia falciforme, es un pintor, y quiso plasmar en esta obra y con estas frases: el alivio del dolor debe ser un derecho para todo ser humano, esté afectado por cáncer, por una infección o por cualquier otra enfermedad dolorosa. Tiene que ser un derecho y no podemos menospreciar, no podemos subvalorar
el dolor que tienen estos niños. Usualmente cuando acudo a los cuartos de urgencia o las veces que me ha tocado ir a un cuarto de urgencia a hablar sobre esto y la importancia de lo importante, valga la redundancia, de que se atienda rápidamente a este niño, les pregunto a los médicos, recuerden el peor dolor que hayan tenido en su vida. Imagínense o hagan memoria y pregunto dentro del grupo. Algunos me han dicho cuando me operaron de la vesícula, cuando me operaron de apendicitis, cuando di a luz. Bueno, imagínense tener este dolor intensamente y que nadie les haga caso o que piensen que es mentira o que no los atienden prontamente. Evóquense a ese dolor cuando ven a un niño con anemia falciforme con dolor que no recibe atención. Entonces es importante no menospreciar el dolor de un niño con anemia falciforme. Es inclusive comparado con un dolor oncológico. Es un dolor intenso que, como les digo, tiene que ser tratado prontamente. Siguiente. Entonces, el cuidado primario es la capacitación, ¿verdad? Explicar a la mamá, eso lo hacemos nosotros en las citas, también lo hace la licenciada Nubia con todas las citas de control, qué debemos hacer, qué cosas debemos evitar, los cambios bruscos de temperatura, el ejercicio excesivo de alto impacto, la deshidratación en cualquier actividad física. Tratamos en la medida de lo posible dar las capacitaciones para prevenir. Inclusive hay muchos niños que aunque hagamos todo de manera correcta, eventualmente van a tener este tipo de crisis porque es parte de cómo funciona la enfermedad. Entonces es importante reconocer el inicio de la crisis. Muchos niños inicialmente o se quedan callados o se quedan aguantando, el dolor empieza con una intensidad tal vez no tan fuerte y no dicen nada porque no quieren ir al médico, no quieren ir al cuarto de urgencia, que los vayan a pinchar o que los vayan a dejar hospitalizados, pero hasta en eso tratamos de tener algo de intervención y decirles, tienen que decirle a la mamá, tienen que decirle a la maestra, me está empezando el dolor, ¿para qué? Para atacar rápidamente esta crisis y de alguna manera tratar de evitar llegar hasta un cuarto de urgencia y que los papás tengan acceso a medicamentos que también, por lo menos los básicos, debemos tenerlos a nivel de las escuelas. Cada vez que acuden a las citas, nosotros tratamos de que tengan receta de los medicamentos que pueden conseguir a nivel de farmacia para atacar lo más pronto posible estas crisis. Siguiente. Una crisis puede ser leve si no hay otras cosas asociadas. O sea, si ya además de dolor hay fiebre o disnea, que significa dificultad para respirar, definitivamente esto ya no es leve y hay que ir inmediatamente al cuarto de urgencia a investigar sobre otras causas o sobre otro tipo de crisis. Si una crisis dolorosa es leve, no tiene por qué haber fiebre, no tiene por qué haber dificultad para respirar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a empezar una hidratación oral, más allá de lo que toma el niño normalmente agua, estar pendientes de que se hidrate de manera oral. Podemos dar acetaminofén y podemos dar algún antiinflamatorio no esteroideo, que las siglas son AINES, y dentro de estos está el diclofenaco y el ibuprofeno, que tratamos de no darlo en niños que tengan problemas renales. Pero en su gran mayoría, con diclofenaco y con ibuprofeno, asociado con el acetaminofén, si es una crisis dolorosa leve, este niño debe mejorar. Siguiente. Ya la crisis puede hacerse moderada cuando después de 1 o 2 horas de haber dado el manejo analgésico inicial, este paciente no mejora, sigue y persiste el dolor. En ese caso, entonces saltamos a otro tipo de medicamentos que se llaman opiáceos, que son un poquito más intensos. Dentro de esos está la acetaminofén con codeína y el tramadol, que no lo puse ahí, pero que son medicamentos que solo venden con recetas. Cuando los pacientes van a las consultas, nosotros procuramos mantener receta de estos medicamentos para que la mamá pueda dar el manejo en casa. Una vez finalizado el dolor, siempre queda algo de recidivas, o sea que si yo no trato un poco más allá, un par de días más esta crisis, puede ser que el dolor regrese. Así que no es bueno suspender de manera abrupta el medicamento si
estuvo varios días con dolor, dejarlo por lo menos 1 o 2 días antes de quitar los medicamentos. Siguiente. Ya si la crisis es severa y ya yo tengo que ir a un cuarto de urgencia, lo que dicen los protocolos de atención es que esto debe ser prioritario en el triage. Y el triage es cuando tú llegas al cuarto de urgencia y te clasifican, ¿no? En verde lo que es menos grave, en amarillo lo que es moderadamente grave y lo rojo es lo que debe ser atendido lo antes posible. Dentro del triaje, y por eso es que algunas veces hemos dado docencias en los cuartos de urgencia, la crisis vasoclusiva o de dolor tiene que ser considerada por lo menos como algo moderado y debe ser atendido en menos de 3 horas. Este paciente debe estar recibiendo algún tratamiento analgésico. Y dentro de esos, esto es más para cuando hablo con personal médico, no tener miedo de utilizar morfina. La morfina es un opiáceo más potente. Usualmente estos pacientes ya han estado tomando tramadol en casa. Entonces, ir al cuarto de urgencia para que me pongan entonces diclofenaco o que me den acetaminofén, que son las cosas que ya yo estuve tomando en casa, no tiene mucho sentido. Entonces, hay como una escala de medicamentos que uno va usando. Si hay que saltar directamente a la morfina, pues no tener miedo en utilizarla. Siguiente. Bueno, entonces saliendo de lo que es la crisis vasoclusiva o crisis dolorosa, vamos a mencionar algunas otras. El síndrome mano-pie, que no es la infección mano-pie-boca, que hay muchos casos ahorita, por ahí no se me vayan a confundir, aunque ahorita está bastante común, eso es una infección, es otra cosa. Esto se llama síndrome mano-pie. Y esto es una de las primeras complicaciones que vemos en estos bebés. Se dan a edades bien tempranas, como 6 meses a 2 años, y lo que pasa es que todo lo que es la circulación del dorso en la parte de adelante de las manitos y de los pies se inflama y lo que van a ver son las manitos y los pies hinchaditos de ese bebé. Y obviamente esto causa dolor, esta inflamación, y es una de las causas por las cuales antes inicialmente nos dábamos cuenta que había una sospecha de que un niño tuviera esta enfermedad porque llegaba así con las manitos y los piecitos hinchados. Siguiente. En general, vamos a tener un retraso del crecimiento y de la pubertad y del desarrollo en estos pacientes, y esto es completamente esperado. Estos, como ven comparativamente, unos hermanos con poca diferencia de edad, como 2 años se llevaban, y el que es más alto inclusive es menor. O sea, es importante entender que parte de las cosas que pasan, de que no llega suficiente oxígeno, de que las células no son normales y todo esto, sabemos que es normal que este proceso de retraso se dé. Siguiente. Hay otra complicación que se llama síndrome torácico agudo, es el nombre científico, y es una infección o una afectación que se da directamente a los pulmones, y esta complicación tiene una alta mortalidad, alta mortalidad. Es una aplicación grave, y lo que sucede es que empiezan a haber manchas, bastante manchas en el pulmón que se van multiplicando rápidamente. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Porque el niño va a tener dolor en el pecho, va a respirar con mucha dificultad, va a tener fiebre, y cuando acude al cuarto de urgencia le van a tomar una radiografía de los pulmones y van a ver que ese pulmón puede estar o completamente blanco o lleno de manchas. Y esto hace que pues los pulmones estén colapsados y ese niño no pueda respirar, inclusive quede en un ventilador o respirador artificial en cuidados intensivos, y el manejo de estos niños es bastante complicado y, como les digo, tiene una alta mortalidad. Siguiente. El secuestro esplénico también se da en edades más pequeñas. Usualmente ya cuando los niños llegan a la escuela es raro que vean esta complicación, pero aún así se puede dar. Usualmente se observa en niños menores de 2 a 3 años, y lo que vamos a ver es palidez, decaimiento, el abdomen se crece, se sopla. Del lado izquierdo, debajo de la costilla, se va a sentir como una pelota, y durante las consultas procuramos entrenar a las mamás para que
sepan cómo tocar el vaso y sepan cuándo hay la posibilidad de esta complicación. Si le hacemos un examen de la hemoglobina, vamos a ver que normalmente la hemoglobina va a estar por debajo de lo esperado, hasta 2 gramos por debajo de lo esperado. Usualmente los niños con anemia falciforme no van a tener más de 7 o 8 de hemoglobina. Entonces, si normalmente ese niño tenía 7 de hemoglobina, cuando va a tener esta complicación, va a tener 5 o menos y va a tener el vaso palpable. Esto es una urgencia. Este niño hay que transfundirlo de inmediato y tiene que acercarse al primer centro de salud que le quede para que reciba los primeros auxilios de atención. Y también tiene una alta mortalidad. Siguiente. El tratamiento es la transfusión, como yo les comenté. Hay que ponerle sangre a ese niño y si se presenta nuevamente, si esto vuelve a repetir una segunda vez, hay que sacar el vaso, hay que hacer una cirugía y sacar ese órgano que es el que se está quedando con la sangre. Es importante en estos pacientes que tengan todas sus vacunas completas y que reciban antibióticos de manera profiláctica, y de esto les voy a hablar un poquito más adelante. Siguiente. La colelitiasis, o en términos no médicos, es la piedra en la vesícula, y esto se debe a que, como les expliqué, el glóbulo rojo normal vive 120 días. El de estos pacientes solo vive 20 días. Quiere decir que constantemente se está destruyendo, se está destruyendo. Y cuando se destruye, bota un pigmento que se llama bilirrubina. Y estas bilirrubinas poco a poco se van a convertir en piedras, en barro inicialmente y después en lo que conocemos comúnmente como piedras. La frecuencia va a aumentar con la edad. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Le mandamos un ultrasonido por lo menos una vez al año, donde mandamos a estudiar la vesícula para ver si tiene o no piedras, y esto puede ser, o lo hacemos usualmente desde los 3 años de edad. Y aunque no lo crean, hemos tenido niños tan pequeños como con 3 años que han requerido que se les opere de la vesícula. Siguiente. Las infecciones. Después de las crisis vasoclusivas o dolorosas, las infecciones son la complicación más frecuente y es así, asociada con mortalidad, con muerte. Entonces es importante que esto, que en gran medida lo podemos controlar o prevenir, demos un hincapié a todo el tipo de infecciones que pueden tener estos niños. Pueden tener neumonías, que son infecciones en los pulmones, pueden tener meningitis, que son infecciones en el cerebro, pueden tener sepsis, que eso es ya cuando la infección se ha ido directamente a la sangre y es en todo el cuerpo y puede afectar a varios órganos. Puede tener osteomelitis, que es infección en los huesos y que puede, como quien dice, ir carcomiendo el hueso y crear discapacidades de manera permanente. Entonces, un niño que tiene una infección por una bacteria que se llama neumococo, en comparación a un niño normal, un niño con anemia falciforme sin esta condición, tiene 400 veces más riesgo de que le dé una infección por esa bacteria. Y por otra que se llama Haemophilus influenza, tiene 2 a 4 más riesgo que un niño que no tenga esta condición. Por lo cual es sumamente importante que estos niños tengan su esquema de vacunación completa, porque para ambas bacterias existen vacunas. Entonces, nosotros somos muy vigilantes en todas las citas de que los niños tengan su esquema de vacunación completo, tanto la influenza como la vacuna del neumococo y todo su esquema de vacunación. Y el otro tema importante son los antibióticos preventivos. Los antibióticos preventivos se dan desde los 3 meses hasta los 5 años de edad. Todos los días se debe tomar un antibiótico que usualmente utilizamos una penicilina. Todos los días de Dios. Y en esto sí tenemos que dar bastante docencia, inclusive a nivel del personal de salud, porque le crean muchos miedos, muchos mitos a los pacientes de que los antibióticos bajan las defensas, de que no es bueno tomar antibióticos todos los días, que le va a dañar el riñón, que eso no está bien. Pero obviamente es el desconocimiento de esta enfermedad y de los riesgos que tiene de complicarse en estos niños con infecciones. Pero como les explico, eso es de los 3 meses a los 5 años de edad.
¿Y por qué hasta los 5 años y no después? Porque usualmente a los 5 años ya tenemos un esquema de vacunación completo y ya tenemos algo de defensa creada por vacunas y hasta esta edad es que se sabe que es provechoso. Siguiente. Bueno, también están los accidentes cerebrovascular, que son los conocidos o llamados comúnmente como derrames, para que me entiendan un poco lo que quiero decir. Y es un síndrome neurológico debido a vasoclusión e infartos, o también puede ser hemorrágico, que afecta a varias arterias del cerebro. También pueden haber infartos que son silenciosos y que me afectan ciertas áreas del cerebro, que me van a producir déficits cognitivos y del aprendizaje, y por eso es importante en estos niños, si de repente este niño tenía un desarrollo normal y tenía un buen rendimiento escolar y súbitamente tiene ciertas dificultades que no tenía antes, investigar un poquito más allá y pensar que pueden haber infartos silenciosos. Pues en esto no ahondaré tanto porque sé que la doctora Báez pues ampliará un poco más el tema. Y estos pacientes deben entrar a un programa de transfusión crónica. Es una de las opciones de tratamiento que tenemos. ¿Qué quiere decir transfusiones crónicas? Quiere decir que cada 4 a 6 semanas, de manera programada, este niño va a tener que ir al hospital a ponerse sangre, de manera de que empiecen a circular menos células con la enfermedad y más células del donante o células normales, para evitar que este problema de oxigenación al cerebro o de infartos o de oclusión se dé con menos posibilidades. Aún así, hemos tenido pacientes bajo esta opción y han tenido recidivas, pero son los menos. Usualmente ya una vez entrado a este programa, de alguna manera logramos controlar el riesgo o disminuir un poco el riesgo de que esto vuelva a suceder. Siguiente. Entonces puede haber una serie de manifestaciones, desde convulsiones, cambios de conducta, cefaleas, vómitos. Realmente las manifestaciones son bastante amplias y hoy día podemos tener la disposición de un examen que nos dice o que nos predice o que nos da una idea de si este niño tiene mayor riesgo de presentar esta complicación, y ese examen se llama Doppler transcranial. También lo mandamos una vez al año. A nivel institucional se puede hacer tanto en el Hospital del Niño como en el Hospital de Especialidades Pediátricas. Realmente este no es un examen que se puede hacer fácilmente en cualquier lado. Nosotros procuramos que sea en cualquiera de estas dos instituciones, que tenemos personal capacitado para la interpretación de este examen, y como les digo, se hace una vez al año. Siguiente.